Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, señorías. La pregunta que le formula el Grupo Parlamentario Popular en esta mañana es: ¿respalda el Gobierno del Principado de Asturias las recurrentes declaraciones de la senadora de designación autonómica, doña María Luisa Carcedo, en relación al uso lúdico de los embalses de Tanes y Río Seco, que impiden el crecimiento económico de la cuenca del Nalón? Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Aparentemente sencilla la pregunta, pero no piensen que no me provocó una cierta confusión. No sabía si lo que impedía el desarrollo económico de la cuenca del Nalón eran las declaraciones o era el que llama usted uso lúdico. En cualquier caso, es muy exagerada cualquiera de las dos posibilidades, sin duda ninguna. Pero mire, como realmente es usted muy consciente de que se refiere a las palabras de una senadora autonómica por la comunidad autónoma, compañera de partido de quien le habla, entenderá que me venga a la cabeza inmediatamente el compañerismo. Voy a traducírselo a una expresión un poco más elevada, en el sentido de presuntuosa también, quizás. La fraternidad, el valor de la Revolución Francesa de la fraternidad. Y podía haberle dicho, o podía haberle respondido en el sentido de la mayor negación o la primera negación histórica de la fraternidad. Aquella que aparece en el Génesis, en el 9:4, cuando Caín le responde a Dios: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Gracias, señor consejero. Señor Alonso tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sabía de la imaginación del señor consejero, pero bueno, esperaba que en lugar de citar el Génesis, citara cuál es la posición actual del Gobierno, si el Gobierno mira hacia el futuro o si sigue o va a seguir con algún planteamiento de los planteamientos más viejos del socialismo asturiano que están llevando a determinadas zonas, a determinados lugares y que están impidiendo el crecimiento, como le decía en la pregunta. Yo creo que la pregunta el señor consejero la entiende sobradamente y más en las circunstancias actuales, lo cual, pues bueno, casi hasta me alegra porque me hace ver la oportunidad de la pregunta. Usted recordará, porque bueno, forma parte de la Cámara, que allá por la primera sesión del pasado periodo de sesiones, nuestro grupo, que era el único, sometió a la toma en consideración de la Cámara una modificación para que esa navegabilidad y esos usos fueran realidad. El Gobierno no manifestó criterio. Bueno, yo en aquel momento, usted lo recordará también, dije, bueno, esto puede ser un cambio de actitud en el Partido Socialista y en el Gobierno socialista. Resulta que en el verano nos encontramos todos con unas declaraciones, bueno, no de una persona sin carácter especial, que lo tiene, y con una cierta relevancia dentro de su organización, ese compañerismo y fraternidad que usted decía. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y nos hace formularle esta pregunta, porque al final eso es volver a los mismos viejos planteamientos socialistas que ni dieron solución, ni parece ser que la van a dar. Y yo lo que me pregunto es, el Gobierno no fijó criterio. Me preocupa que esas declaraciones coincidan con que quien fije criterio sea la senadora de designación autonómica. Y además de eso, usted decía, la fraternidad. Hombre, no quiero entrar en cuestiones internas con este asunto, pero sabemos que dentro de su fraternidad hay dos tendencias. Como hay dos tendencias, lo que esperamos es poder conocer no las tendencias, sino la posición del Gobierno, porque a quien le preguntamos es al Gobierno. Insisto, el Gobierno que no fijó criterio y que, a nuestro juicio, bueno, eso podía ser abrir una nueva expectativa. Creo, señor consejero, que todos, bueno, al menos después de las comparecencias, una amplísima representación social reivindica esos usos. Es una reivindicación, voy a decirlo una nueva vez, es una reivindicación histórica de nuestro grupo parlamentario, pero es que ya no se trata solo de eso, es que es una reivindicación de todo el Valle del Nalón.
incluidos representantes de su fraternidad. Entonces, señor consejero, yo lo que le pregunto no es su opinión, es la opinión del Gobierno y la posición del Gobierno, porque eso es lo que ahora tenemos entre manos. Y mire, aquí, al final, de lo que estamos hablando es de poder potenciar una zona, de contribuir a eso que tantas veces hablamos, de asentar la población en el medio rural, de contribuir al crecimiento. Y todos esos usos van a permitir o van a ayudar a ese crecimiento y a esa creación de riqueza y de empleo. Y por si acaso me lo cita, solo recordarle que, bueno, yo me leí aquellas declaraciones de entonces en una fiesta de su fraternidad y resulta que, bueno, pues se hacía referencia a la legalidad. Miren, la legalidad es la misma en Asturias que en el resto de las comunidades autónomas. Y si es la misma, no tiene sentido que aquí haya unos aprovechamientos, que aquí no los haya y en otros lugares sí existan y sí sean posibles y compatibles con el medio ambiente. Por tanto, señor consejero, espero que ese criterio limitativo, esa barrera, una barrera más del viejo socialismo, esperemos que pueda ser superada, porque al final de lo que se trata es de contribuir al crecimiento y de buscar, por lo menos, que una demanda social que no tiene ninguna incidencia y que es una realidad en otros lugares pueda serlo también en Asturias. En definitiva, lo que le decía, eliminar barreras. En la interpelación anterior, creo que fue en la del primer punto, usted decía algo así como que comparecía para evitar la ambigüedad o que usted trataba de evitar la ambigüedad. Pues bien, yo lo que le planteo es evite la ambigüedad y díganos por fin cuál va a ser o cuál es la postura del Gobierno, porque es el Gobierno de todos los asturianos. Yo ya sé que nos quedan unos pocos días para saber cuáles serán las posturas dentro del Partido Socialista, pero al final lo que esperamos desde nuestro grupo es que el Partido Socialista, el que sea, no impida que estos usos puedan ser realidad y contribuir al crecimiento de esta zona de Asturias, que va a ser también parte del crecimiento de Asturias. Y le recuerdo, y ya que me lo dijo con tanto énfasis lo de la fraternidad, también hay algún representante público de su fraternidad en la que se manifiesta a favor de este mismo uso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Alonso. Señor consejero.